Sean todos bienvenidos al servicio dominical de la Iglesia Cristiana Ebenezer. Hoy seremos ministrados por nuestro hermano el evangelista Alex Frías con el mensaje El Buen Pastor, basado en el Salmo 23. Recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades Contagiosas, conocidos como CDC, sobre las cubiertas de tela para la cara hechas en casa. Las cubiertas de tela para la cara recomendadas no son mascarillas quirúrgicas ni mascarillas de respiración N95. Esos son suministros críticos que se deben continuar reservando para los trabajadores de la salud y otros miembros del personal médico de respuesta a emergencias, como lo recomienda la guía actual de los CDC. Se recomienda su uso en entornos públicos donde sea difícil mantener otras medidas de distanciamiento social y para desacelerar la propagación del COVID-19. Deben ser lavadas según la frecuencia de uso y tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca al quitársela y lavarse las manos de inmediato. Para más información sobre cómo fabricar cubiertas para la cara en casa y otras medidas de prevención, visite la página cdc.gov y elija la opción en español. Un mensaje a la comunidad de la Iglesia Cristiana Ebenezer, 327 de la calle Haverhill en Lawrence, Massachusetts. Es tiempo de alabanza y adoración. Cantemos juntos a nuestro Señor. Lo que hoy se escapa de nuestra razón y sabremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros y aunque el miedo nos llevó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos, para preservarnos la vida. Y ya nunca olvidaremos lo que la noche ayer nos enseñó. Cantaremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros y aunque el miedo nos llevó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección,
estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos, para preservarnos la vida. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? En este hermoso día donde damos gracias al Señor por este precioso privilegio que nos da de poder en este día, ¿verdad? Saludarles, poder compartir la preciosa y rica palabra del Señor con cada uno de mis hermanos. Quiero saludar a la iglesia. Gloria a Dios en este día, a pesar de que sé que todos están en sus casitas, todos están ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, pero les damos gracias al Señor por nuestras vidas. Le damos gracias al Señor porque Él todavía sigue teniendo el cuidado de nosotros. El Señor sigue teniendo el control de cada uno de nuestras vidas. Les saludamos de nuestra parte a toda la congregación, les saludamos de parte de las familias Frías, ¿verdad? Y le decimos que les amamos mucho, gloria a Dios, les extrañamos a mucho, pero sabemos que todavía estamos unidos en un mismo espíritu, esperando, ¿verdad? Esperando, gloria a Dios, en el Señor, hasta que el Señor vuelva a unirnos físicamente, lo cual sabemos que se cumplirá, gloria a Dios, porque Dios prometió que no importando cuán lejos estuviéramos, ¿verdad? Si permanecemos humillados delante de Él, Él nos volverá a unir como el cuerpo que somos en Cristo. Queremos saludarle a todos también de parte de la iglesia Benecer, la iglesia que continúa amándole, la iglesia que le ama. Gloria a Dios. Reciban saludo de parte de los pastores, reciban saludo a cada uno de parte de los líderes, ¿verdad? Reciban saludo, gloria a Dios, de todos, aleluya, en el amor del Señor. En este día quiero compartir una breve palabra con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y son unas palabras muy importantes, las cuales se encuentran, y son unas palabras que muchos conocen. Yo diría que estas palabras que voy a compartir, esta porción bíblica que voy a compartir en este día, es una porción que todos conocen y es precisamente uno de los favoritos salmos de David, el cual es el Salmo 23. Aleluya. Yo quisiera tomar este salmo, ¿verdad? La cual posiblemente tú que estás escuchando ya lo conoces y quizás lo puede glosar o quizás lo puede repetir, ¿verdad? En tu memoria sin la necesidad de tener una Biblia. Pero es muy importante el propósito de este salmo que he querido escoger para traer la palabra del Señor en este día, precisamente porque entre todos los escritos de David, el buen pastor o el pastor de Israel, no hay uno tan conocido por el mundo como este. Ancianos, hasta los niños lo conocen. También, ¿verdad?, que saben citarlo sin la Biblia. Dice, es el salmo que más se ha utilizado en todas las ocasiones. Es un salmo que se ha utilizado tanto en funerales, en los momentos oscuros. Es un salmo que también se ha utilizado en los momentos más claros del día, en los tiempos más soleados del día o del tiempo, ¿verdad? De las ocasiones o de las condiciones. Es un salmo que se ha utilizado en todos los tiempos. Pero hay algo muy importante, ¿verdad? Este salmo también fue el que utilizó Abraham Lincoln para poder creer que sería sano de su gran necesidad. Fue aquel salmo que también el presidente Bush
utilizó para toda la nación, ¿verdad? Cuando se recibió aquel ataque del 9/11 que todos conocemos mundialmente. Fue aquel salmo que se utilizó para poder declararle y dejarle saber la esperanza al mundo y a la nación, ¿verdad?, de los Estados Unidos bajo la cobertura del poderoso Dios de Israel. Fue ese salmo que se utilizó. Ahora, por la cual quiero utilizar este salmo en este día, es porque creo que todavía hay un espacio de necesidad de entender claramente por qué el salmista David quiso escribir este salmo. ¿Cuál es el propósito de este salmo? ¿Y a quién está hablando en este salmo? Quiero darle lectura al Salmo 23. Si usted tiene su Biblia, puede agarrar su Biblia y ir conmigo al Salmo 23, unos 6 versículos bíblicos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, estaré hablando tu palabra, Dios mío, bajo el tema el buen pastor. Permíteme hablarla con denuedo y fluidez de la misma para cada oyente, Señor amado, en este momento. Edifica cada oyente, Dios mío, Señor. Dale de comer a tu pueblo, Dios mío, Señor. Todo te lo pido en el nombre de tu único amado Hijo Jesús. Amén y amén. Quisiera dividir este salmo precisamente verso por verso, ¿verdad?, en las perspectivas que está escribiendo David. David, aquel pastor, gloria a Dios, de ovejas, quien fue precisamente el hijo de Isaí de Belén, aquel padre o aquel hijo, ¿verdad?, que tomó el trabajo de ser un pastor, la profesión de ser el pastor. Y no quiero tanto, ¿verdad?, hablar de la figura pastoral terrenal en sí, pero es necesario entender por qué David utiliza esta figura para compararla con el Dios Todopoderoso o con el buen pastor. David fue pastor y por eso supo lo que bien fueron las ovejas. David se dedicó a pastorear las ovejas de su padre terrenal. David se dedicó, ¿verdad?, a cuidar las ovejas de su padre terrenal. Dentro de todos los hermanos que tenía, mientras muchos salían a la guerra y eran soldados, a David le tocaba el trabajo de quedarse cuidando las ovejas de Isaí. O sea, esta relación que tenía entre David como pastor y las ovejas tenía 3 actividades. El pastor tenía 3 actividades. Número 1, la actividad del pastor, que se encuentra entre el versículo 1 y el versículo 3, era que el pastor tenía que proveerle a las ovejas. El pastor tenía que ser un proveedor de las ovejas. Número 2, el pastor tenía que proteger en todo tiempo las ovejas. Es lo que encontramos entre el versículo 4 y el versículo 5.
Esa es la segunda parte. Y número 3, como tercera parte, el pastor tenía que preservar las ovejas, que es lo que encontramos en el versículo 6. La primera parte, el pastor es el proveedor, no te olvides de eso, entre el versículo 1 al versículo 3. La segunda parte, el pastor es el que protege, entre el versículo 4 y versículo 5. Y número 3, el pastor es el que preserva las ovejas, que es el versículo 6. Ahora, ¿cómo dividimos esto? La primera parte, cuando hablamos de que el pastor es el proveedor, ¿verdad? Es que el pastor es el mismo que provee la relación o la comunión que debemos de tener, o que debe de tener la oveja con el pastor. La oveja no era la que emprendía la relación con el pastor. Era el pastor que tenía que proveer esa relación con la oveja. Esto nos enseña que Dios siempre, como pastor, va a querer tener o va a proveer la forma de que nosotros como ovejas tengamos una relación, un acercamiento a Él. Él no le prohibirá el acercamiento a ninguna oveja que se humille o a ninguna oveja que venga ante Él. Por eso la Biblia dice que Dios no puede rechazar un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Él toma ese corazón y establece una relación para con esa vida o esa persona. Por tanto, el pastor es el que provee una relación. Es tan interesante. ¿Por qué? Porque entre David y las ovejas, David establecía una relación íntima con las ovejas. Ahora bien, las ovejas amaban a su pastor. Las ovejas aprovechaban esa relación que proveía el pastor hacia ellas para mantenerse cerca de él, para tener esa relación con él. Y yo no estoy hablando tanto, ¿verdad?, de los pastores terrenales. Yo estoy hablando más del propósito de este salmo y de quién David, o a quién David se está refiriendo. Por tanto, la primera parte, el pastor como proveedor de una relación, ¿verdad?, es a través de esa relación que todo empieza. David declara algo importante en el principio, y es que este es uno de los pocos salmos que empiezan con la palabra más preciosa o la palabra más poderosa que ha existido en toda la Biblia. La palabra que aparece aquí es el nombre personal de Dios. Jehová es mi pastor. O sea, en muy pocos salmos David declara el nombre personal de quién es Dios. No hay libro alguno que empiece con ese nombre, simple y llanamente porque es el nombre más sagrado y es el nombre que con más cuidado se dice. El único libro en la Biblia, si se da de cuenta, que empieza precisamente con ese ser omnipotente, es el libro de los Hebreos, cuando dice que Dios, hablando a través de nuestros padres, empieza con ese nombre todopoderoso, el cual lo cubre todo. Pero David aquí comienza declarando el nombre de Jehová, que es más que suficiente. Hay algo muy importante que hay que entender aquí, y es que ese nombre, ese nombre es tan sagrado. Y no quiero utilizar un concepto del pasado, porque ese nombre no se queda en el pasado. Ese nombre es eterno. Ese nombre es el nombre que prevalecerá y permanecerá para siempre. Es el nombre personal del Dios Todopoderoso, el que no tuvo creación, el autoexistente en sí mismo y el creador de todas las cosas. Ese nombre, Jehová, cuando David lo declara, hay algo muy importante, y es que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, este nombre es tan
celestial que no se podía declarar en cualquier momento. Es un nombre tan celestial que hasta los mismos judíos y hebreos tenían el cuidado de usarlo. Este nombre no se podía usar. Este nombre se utilizaba una sola vez al año y era declarado, pronunciado por el sacerdote cuando entraba al lugar santo el día de la expiación para sacrificar aquel cordero o aquel animal para pronunciar el perdón de los pecados sobre la familia o el pueblo que fuera. Ese nombre se utilizaba una vez al año solamente, de lo sagrado que era. Fue el mismo nombre que declaró el mismo ser todopoderoso cuando en el Éxodo capítulo 3 versículo 14 Moisés fue delante de aquel arbusto encendido. Un nombre que hasta aún no se le había sido revelado a ningún hombre, ni al mismo patriarca Abraham conocía a Dios por su nombre. Al único que le fue revelado ese nombre fue el gran Moisés, cuando Dios le dijo: ve delante de Faraón y declárale a Faraón que es necesario que él suelte a mi pueblo y los deje libre. Moisés le dijo: yo iré, pero ellos no me creerán. Y si voy, ¿en nombre de quién hablaré? ¿Quién es el que me envía? Porque hasta entonces ni siquiera Moisés tampoco lo conocía. Pero Dios le dijo a Moisés: tú le dirás que el yo soy, el que soy, es el que te envía delante de Faraón. Ir delante de Faraón con este nombre no era cualquier cosa. Era que Faraón tenía que obedecer al mandamiento simple y llanamente, porque ese nombre quiere decir que Dios seguirá siendo el mismo que fue ayer, el mismo que es hoy y el mismo que seguirá siendo por toda la eternidad. O sea, que cuando David está anunciando Jehová, David está anunciando el Dios que le dijo a Moisés: tú le dirás a Faraón que el yo soy, el que soy te envía. Porque Faraón lo iba a entender como el Dios que pelea por su pueblo. Faraón lo iba a entender como el Dios que ha de vencer en medio de la guerra. Faraón lo iba a entender como un desafío, oh gloria a Dios, frente a esa autoridad. Pero delante del pueblo, el gran yo soy, o el yo soy el que soy, iba a tener un significado totalmente diferente. El significado que iba a tener era el que Dios les iba a proveer todo lo que ellos necesitaban en el momento que fuera que lo necesitaran. Ellos necesitaban descanso de la dura tarea que aquel faraón les había multiplicado. Cuando él les dice: yo soy el que soy, ellos iban a entender que había llegado el momento de su refrigerio, el momento de descansar de la dura prueba y del duro dolor que había impuesto Faraón sobre el pueblo. El yo soy, el que soy, fue declarado para Faraón de una forma, pero para el pueblo de otra forma, porque él es el todo. Y cuando David empieza diciendo Jehová, David está declarando esto sobre su propia vida. ¿De quién fue Dios para él? La pregunta podría ser: ¿quién es Dios para ti? La pregunta podría ser: ¿quién es Dios en este momento para ti, Ebenezer? ¿Quién es Dios para ti en estos momentos que estamos viviendo? La pregunta no es quién fue Dios para ti en el pasado, ni quién será en el presente. La pregunta es: ¿quién es Dios hoy? ¿Quién es Dios ahora para tu vida? Porque dependiendo de quién es Él para tu vida ahora, dependerá de quién será para ti en el mañana. David dice: Jehová es mi pastor. Hay dos cosas aquí, dos connotaciones muy importantes que no pueden pasarse por alto. Y es que cuando David declara el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, David lo declara en el presente.
Yo he venido a declarar este nombre de Jehová en este presente, en este tiempo que estamos viviendo. Oh, gloria a Dios. Y a pesar de que Él siempre ha sido Jehová en todos los tiempos y en el pasado, yo te lo estoy presentando en el presente, porque Jehová vive en el presente. Y lo más lindo es que David dice: Jehová es mi pastor. Dos connotaciones muy importantes. La primera es que él dice: Jehová es. Y cuando estamos hablando de es importante que aunque este salmo fue escrito 1000 años o miles de años atrás, ese no es un pasado, es un presente. Porque Jehová todavía sigue siendo el pastor de los pastores. Por tanto, este salmo va dedicado no a cualquiera. Este salmo no es para todo el mundo. Este salmo es para aquellos que se constituyen como ovejas del Señor. Este salmo es el que le hace una invitación a todas esas ovejas descarriadas, a todas aquellas ovejas que perdieron el camino y a todas aquellas que todavía no se consideran ovejas porque están perdidas, a que si entran al camino pueden considerarse ovejas del buen pastor. Y este salmo, que es la palabra de Dios, les encubrirá en todo el beneficio de su propósito. Por tanto, David no fue cualquiera. David fue una buena oveja del pastor de los pastores. Y él habló como oveja aquí porque él se estaba refiriendo a su único pastor. Jehová es, lo cual quiere decir que en el presente él sigue siendo el pastor. Y si sigue siendo el pastor, él sigue siendo el proveedor. Y va seguido por algo muy personal, lo cual dice: Jehová es mi. Ahí es donde está la connotación importante. David está diciendo: yo no sé quién Él es para ti, pero para mí Él es mi pastor personal. Él es el mío. Él estaba declarando la relación personal que él tenía con su pastor, el pastor de los pastores. Yo creo que estos son los tiempos para nosotros reconocer o despertar y reconocer, gloria a Dios, si verdaderamente Él es nuestro pastor personal. Porque se va a saber en estos tiempos y en los que vengan si verdaderamente somos sus ovejas o si Él es nuestro pastor. David está declarando que Él es pastor, pero que también es su pastor personal. Y cuando habla de su pastor personal, esto se confirma en el Salmo capítulo 8, en el versículo, en el Salmo capítulo 8 y en el versículo, en el Salmo 8, en el versículo 9, donde dice: oh Jehová, Señor nuestro. O sea, otra vez el Salmo lo está llamando por su nombre. Pero al llamarlo por su nombre, también lo está reconociendo que es Señor de él personal. Cuando dice: oh Jehová, en el versículo 9, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Al salmista declarar que su nombre es grande sobre toda la tierra, aquí está declarando que el buen pastor es el pastor de toda la tierra. Qué interesante es la forma que David está viendo la relación que tiene con Dios. De la misma forma que tú y yo tenemos que tener esa relación con el pastor de los pastores. La segunda parte y lo más interesante es que a pesar de que Él es el proveedor,
Él es el que provee la primera cosa, que es la relación con las ovejas. En la segunda parte, que tiene que ver con esta misma parte número 1 como proveedor, la palabra rellenado, que es lo que declara en la segunda parte del primer versículo, donde dice: nada me faltará. En la segunda parte, esto habla, y esto es interesante porque está hablando de lo que quiere decir la palabra rellenar. Cuando David dice nada me faltará, y escribe algo que dice que cuando tienes una relación con Él, a través de esa misma relación, Él te llena continuamente. Hasta que pueda decir, ya no quiero o ya no necesito. ¿Cuándo alguna vez en tu vida tú has dicho, ya yo no quiero porque tengo demasiado? ¿O cuándo tú has podido decir, ya yo no necesito? Le haría esta pregunta a todo el mundo y quizá todo el mundo me diría, varón, todavía sigo teniendo una necesidad. Pero es interesante que para todo aquel que está debajo de la sombra de ese pastor, hay que tener cuidado cuando decimos que tenemos necesidad. Porque el hecho de tener necesidad, escúcheme muy bien, puede significar que no estamos reconociendo el trabajo que está haciendo nuestro pastor por nosotros. David reconoció bien el trabajo de su pastor cuando dijo, Él es mi pastor y nada me faltará. El hombre que más necesidad tuvo, el hombre que todo el mundo lo abandonó, el hombre que tuvo que salir corriendo de Jerusalén, el hombre que tuvo que salir corriendo de la tierra de Judá, el hombre que tuvo que vivir de desierto en desierto por más de 11 años en su vida, el hombre que tuvo que esconderse para no ver la muerte, el hombre que le huyó a 3,000 soldados, más a un rey malvado que era un asesino, el cual tenía suficiente poder terrenal para buscarlo y matarlo, el cual hizo en todos sus años. David podía decir, tengo muchas necesidades, pero al reconocer su buen pastor, él estaba reconociendo el trabajo que Dios estaba haciendo con él. Que si Saúl nunca lo encontró, o si Saúl no lo encontró dentro de todas aquellas cuevas, era porque Jehová estaba haciendo su trabajo. Era porque Jehová lo estaba pastoreando, aunque David no lo viera terrenalmente. Por eso yo te digo hoy, Él está trabajando sobre tu vida, aunque tú no lo estés viendo en el momento. Si hasta ahora Satanás no te ha matado, es porque el pastor te ha cuidado, es porque la vida te ha acompañado. Porque créeme que en la ausencia del pastor en tu vida, Satanás no va a dormir. Y hace mucho tiempo que te hubiera destruido, o te hubiera matado, o te hubiera eliminado. Pero me atrevería a decir, aún en estos tiempos que estamos viviendo, que las enfermedades no están haciendo un mejor trabajo que el pastor de los pastores. Él sigue trabajando, así como trabajó con David. Ahora David dice, nada me faltará. Alguien me dijo, varón, tú estás diciendo con esto que el cristiano no va a tener necesidad. Usted está diciendo con esto que el cristiano no va a sufrir. Yo le contesté, ¿qué es lo que dice tu Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Pondrás tú esta vida? ¿Pondrás tú las condiciones, las perspectivas en balanza con la palabra de Dios? No se puede poner en balanza. Hay que creer lo que la palabra de Dios dice por encima de todo lo que digan los hombres. Y por esto digo,
porque el que conoce a Jehová como su pastor puede decir libremente como David: mi importancia no es mi necesidad, mi importancia es que Él es mi pastor. Yo no tengo que preocuparme por lo que me haga falta. Ese es el trabajo de Él como proveedor. O sea, cuando yo me preocupo por mi necesidad, estoy diciendo o estoy dándole espacio a que Él no haga su trabajo o a que Él no lo está haciendo. Pero cuando mi vista está puesta en Él, Él sabe cómo hacer su trabajo. Y a los hombres lo de los hombres, pero a Dios lo de Dios. O sea, es importante porque escribí aquí: ¿por qué entiendes? Porque entiendes que la necesidad no es parte de tu vacío o tampoco algo deseado. Y lo que quiero decir con eso es que no podemos desear, ¿ok? No podemos desear la necesidad. O la necesidad no se puede convertir en un deseo en nuestras vidas. Dice, pero con el pastor de los pastores, o cuando tenemos al buen pastor, todo tiene que cambiar. Alguien tiene que declarar: Jehová es mi pastor. Jesús es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, todo lo demás vendrá secundario. Podemos decir: Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice, si algo no está faltando, como dije, o si pensamos que nos está faltando, posiblemente estamos declarando que Él no está haciendo su trabajo. Y esto obviamente es para los entendidos, a que no podemos darle lugar a la importancia de la necesidad. El lugar importante es para el pastor de los pastores. Y hay una enseñanza muy bonita que escribí aquí, y es que el salmista está hablando, y si nos damos de cuenta en el Salmo 34 versículo 9, antes de darle esta corta expresión, es que en el Salmo 34 versículo 9 el salmista dice: temed a Jehová vosotros sus santos, o vosotros sus ovejas, pues nada falta a los que le temen. David está confirmando unos capítulos más adelante que aquel que teme al pastor, aquel que teme a Jehová, los santos, las ovejas, pues nada le faltará a aquellos que tienen a Jehová como su pastor. Pero cuando el salmista está hablando, el salmista está utilizando una palabra que todos conocemos, y esa palabra es satisfacción. ¿Y qué es satisfacción? La satisfacción, oiga, la cual no es haber tenido todo lo que quieras, es precisamente haber querido todo lo que ya tú tienes. O sea, esa satisfacción de que ya tú lo tienes todo, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene al pastor de Israel, al pastor de los pastores, lo tiene todo. Te lo voy a repetir en español: al que tiene a Dios, al que tiene al Cristo de la gloria, al buen pastor, lo tiene todo. Esa fue la segunda parte. Ahora, la tercera parte habla del descanso. Oiga, qué palabra o qué palabrota es esta en este tiempo. Descanso. David, muy difícil fue que tuviera descanso en su vida.
siendo continuamente perseguido, reconociendo que lo perseguían fieras, reconociendo que lo perseguían hombres malvados. Y sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo, la gente no tiene descanso, la gente no tiene reposo, precisamente porque estamos viviendo en un tiempo ahora mismo donde esta epidemia está persiguiendo a muchos, donde esta epidemia está encontrando a muchos y donde muchos no pueden ni siquiera descansar. Si nos damos de cuenta, aún en nuestros hogares, la estadística ya dice que muchos pierden el sueño, muchos permanecen despiertos. El horario en las vidas de muchos está cambiado. Usted le pregunta a una persona ahora mismo qué día es y muy difícil podrán contestarte qué día es. Tú le preguntas a una persona cuál es el número del mes y muy difícil pueden contestarte cuál es el número del mes. Todo esto correlaciona a la falta del descanso que hay en las familias. Y si usted se da de cuenta, mientras estamos todos encerrados en nuestras casas, pensamos que estamos descansando. Pero déjame explicarte una cosa, que el descanso que el salmista está hablando es un descanso totalmente diferente. El salmista dice en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando el salmista está hablando de esto, el salmista se está refiriendo a que en la vida del pastor hay una enseñanza, y es que David dice, Él me hará descansar. Hacer una persona hacer algo es precisamente obligarlo. Y hay momentos en nuestra vida que aún como cristianos, Dios tiene que obligarnos a hacer las cosas. Y lo más lindo de todo es que Él, cuando sabe que necesitamos el descanso, David no podía dormir bien, David no podía descansar bien, hasta que reconociera bien a Jehová como su pastor. Cuando David reconoce que Jehová es su pastor, sabe que Jehová es su pastor, entonces es interesante. ¿Por qué? Porque las ovejas se mueven mucho, las ovejas brincan mucho, las ovejas saltan mucho, las ovejas son inquietas. Pero llegan hasta un momento donde el pastor tiene que encogerle las patitas, tiene que doblarle las piernitas. Cuando el pastor le dobla las patitas, la oveja no puede moverse, la oveja queda totalmente paralizada, en la cual no hay otra que acostarse al lado del pastor y permanecer allí hasta que el pastor le enderece las piernas. Lo que David está diciendo es que él reconoció que mientras estaba con Jehová, que mientras estaba debajo del pastorado de Jehová, Él le proveería, Él lo haría descansar. No hay nada que reconocer a nuestro Señor como nuestro reposo. Él es el que nos da descanso en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Él es nuestra paz. Él es la paz verdadera, la paz que permanece. David pudo decir, Él me da descanso en lugares delicados pastos. Allí Él me hace descansar. Lo que David estaba diciendo con esto era que David podía dormir tranquilo. Salmo 4, versículo 8, David declara algo muy importante. Para los que tienen al pastor de los pastores y para los que son ovejas de él, el salmista dice en el capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste en paz sin pensar en la ansiedad que está manifestando los tiempos o la ansiedad que está manifestando esta enfermedad? Hay muchos que están sufriendo de ansiedad en este tiempo, muchos que están llenos de temor en este tiempo.
Y David sufriendo en ocasiones ese mismo temor. En el capítulo 4 y el versículo 8 declara algo para todas las ovejas. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay gente que están obligándose a dormir ellos mismos porque no encuentran el sueño. Pero David dice: porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. David pudo encontrar el sueño. David pudo encontrar el descanso únicamente en el pastor de los pastores. David pudo dormir, número uno. Y cuando David dice que puede descansar, David está reconociendo dos cosas. Número uno, que ese pastor es su protector, que ese pastor protege a su oveja. Lo cual me atrevería a decirte en este día que Dios te está protegiendo. Así que no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él nos está protegiendo. Y número 3, Él es nuestra seguridad. Mientras como ovejas dormimos y descansamos, aún en los tiempos, como ovejas del Señor en el tiempo necesitado, Él es nuestra seguridad. Y por eso, bien claro dice el profeta: ¿no has oído, Israel? ¿No has sabido que Jehová nuestro Dios es eterno? Él no se fatiga ni tampoco se cansa. Él multiplica las fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna se las da. O sea, que mientras nosotros dormimos descansando porque sabemos a quién y en quién hemos creído, Él nos da la seguridad completa. Dios le estaba diciendo a David: David, descansa en la cueva donde estés, porque yo soy tu protector y el camino está seguro por mí. Dios le estaba dando libertad del temor a David. Y lo más importante de todo es que, y esto va con estos tiempos, estoy terminando ya, esto va con estos tiempos, y es que la oveja tenía que mantenerse brincando todo el tiempo, mantenerse enérgica en todo tiempo, porque si la oveja se estaba quieta, llegaba un momento donde los insectos reposaban sobre ellas, reposaban sobre su cabeza, reposaban sobre su lana, y allí se escondían los insectos. Lo que ayudaba a la oveja a alejar ciertos insectos era la energía que tenía que poner por obra. Pero es interesante porque cuando el pastor le decía: es tiempo de descanso, o es tiempo de estar quieta, es tiempo de estar, oiga, es tiempo de detenerte en el momento para descansar, lo que Dios o lo que David estaba declarando era que aunque él estuviera descansando, durmiendo, Dios cuidaría de él de todo insecto o de la presencia del mismo Saúl en su contra. Lo que te quiero decir con esto es que tú no tienes que preocuparte si este virus toca tu puerta. Tú no tienes que preocuparte si este virus toca tu vida. Lo que tú tienes que preocuparte es que estés descansando en la presencia del pastor de los pastores. Es allí donde está tu seguridad y es allí donde está tu protección. En el versículo 3 al 4, allí el salmista comienza a hablar de una plena restauración. Él sabía que su vida tenía que ser restaurada, porque Dios siempre estará interesado en restaurar las familias. Dios siempre estará interesado en restaurar las condiciones. Y créame que Él también va a restaurar los tiempos.
Porque en el versículo 3 al 4 dice, confortará mi alma. Parece que en un momento dado el alma de David no estaba siendo confortada. Y estoy seguro que muchas personas en este tiempo no están siendo confortadas. Por eso David dice en una ocasión, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Porque el alma de David sufría en ocasiones. El alma de David sentía dolor en muchas ocasiones. El alma de David se abatía en muchas ocasiones. Pero es donde David declara, ¿por qué te turba, oh alma mía? ¿Y por qué te abates? Espera en Dios. Espera en Dios. Pero David aquí reconoce que su alma ha de ser confortada por el pastor de los pastores. Lo cual quiere decir que Él restaurará el alma de toda aquella alma dolorida. Y el salmista declara el alma y no la vida en sí, porque el salmista no se está refiriendo tanto al cuerpo físico. El salmista se está refiriendo más al dolor interior que hay en el alma, a la condición interior que hay en las familias. Ahora mismo la estadística dice que mientras todo el mundo está dentro de la casa, muchos divorcios surgirán. ¿Por qué? Por el problema de tanto verse las caras en muchos matrimonios. Se dice que habrá muchos divorcios. ¿Por qué? Porque la violencia dentro del hogar se manifestará más todavía. Y sabemos que de esta misma forma, aunque no estamos muy afuera, Satanás no duerme. Por tanto, las guerras que Satanás tiene ahora no es contra los templos. La guerra que Satanás tiene, la que siempre ha sido, es contra la familia, que está tratando de estar unida dentro de los hogares. Pero es ahí donde hay que saber bien y cerrarle las puertas a Satanás y decir como el salmista, Él confortará mi alma, Él traerá restauración sobre nuestra familia. Dice, y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Me mostrará la justicia, porque Él es el pastor justo. El pastor es aquel que debe proteger a sus ovejas. En el versículo 4 dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El pastor, que es el que provee protección o el que protege la oveja, de lo cual podríamos hablar tanto, es aquel que tiene la vara, es aquel que tiene el cayado, es aquel que cuida la oveja de todo lobo, es aquel que protege la oveja. Entonces, cuando nosotros utilizamos este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque David está reconociendo que no hay otra vara como la de Jehová. Podríamos hablar de tantas varas en la Biblia, pero cuando hablamos de esa vara que tiene el pastor de los pastores, eso es hablar de otro idioma. Eso es hablar de otros 20 pesos, como dicen. Porque la vara de Jehová es diferente a la vara de los hombres. La vara de Jehová fue por la cual se abrió el mar rojo y le dio libertad completa al pueblo de Israel. La vara de Jehová es la vara poderosa. Es la vara que encamina y cuida al pueblo en todos los tiempos. Es la vara de Jehová que ha permanecido y permanecerá para siempre. ¿Cuál otra vara que la vara de Jehová en las manos del gran Moisés? La representación del mismo Cristo como la vara todopoderosa. David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el versículo 5 está hablando de preparación. Aquí cambia la cosa, porque mientras en todos los versículos anteriores nos damos de cuenta
que David está hablando del sol o del día, el vocabulario que David está utilizando es un vocabulario de alegría. Es un vocabulario que se puede comparar con un sol soleado o con un día soleado en los 90 grados, donde todo el mundo está afuera y donde todo el mundo está gozando del día. Y David está diciendo que Jehová está con él en medio de ese día o de esos tiempos. Pero ahora David comienza a cambiar el tema y comienza a hablar de una preparación. Porque dice, aunque ande en valle de sombra. O sea, David está diciendo, el pastor me guiará por delicados pastos, él me hará descansar. Pero también está diciendo, ese mismo pastor me hará encaminar por valles de sombra. Ese mismo pastor que cuando el día está nublado es el que me hará encaminar por ese valle. Ese mismo pastor que está conmigo en los buenos momentos es el mismo pastor que permanecerá en los tiempos difíciles, en los tiempos de enfermedades y en los tiempos críticos. Él es el mismo pastor. Ahora, ¿cómo termina esto? David dice, oiga, que aunque ande en valle de sombra de muerte, podríamos narrar esto históricamente, porque Israel en la oscuridad o en la noche, en los desiertos no hay luz, es muy oscuro. Pero David estaba tan amparado bajo la cobertura de su pastor que aún el salmista dijo, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando David dice esto, David está declarando el cumplimiento de una promesa en su vida. Porque David sabía que mientras el pueblo de Israel cruzaba aquel gran desierto donde no había luz, por la noche la Biblia dice que Dios le proveía una columna de fuego que les mostrara el camino. El pueblo caminaba por la oscuridad sin temor, porque aquella columna de fuego les encaminaba para que pudieran ver el camino. David dice, el pastor de Israel les proveyó una columna de fuego, por tanto también me proveerá a mí su palabra, la cual será lumbrera en mi camino, a donde quiera que yo vaya. Él aclarará el camino para mi vida. El salmista declara que aunque él andara por ese valle, y hay algo importante, y es que el salmista dice aunque ande. Andar quiere decir un continuo movimiento. Hay gente que están caminando por ese valle y se quedan ahí. Hay gente que se quedaron ahí. Hay gente que están en medio de la oscuridad, lleno de temor, porque dejaron de caminar. Esta enfermedad los ha paralizado. Esta enfermedad ha creado tanto temor que la gente ya no quiere moverse. La gente está detenida. Pero David dice, yo no me voy a quedar en este valle. Es necesario que yo pase por este valle, pero no quedarme en ese valle. El pastor que está conmigo me encaminará por ese valle, pero continuaré caminando. Y esto se cumple cuando Dios le dice al pueblo, salgan de Egipto, caminen por el desierto, pero el desierto no será lugar permanente para ustedes, es un lugar temporario, porque después del túnel
túnel saldrá el sol para nuestra vida. Por tanto, me atreveré a decir que David sabía que si Jehová, que le prometió a Abraham que el pueblo estaría en Egipto, saldría de Egipto y caminaría por la oscuridad del desierto con su palabra como lumbrera, era para que llegaran a la tierra prometida de Canaán. De la misma forma que David sabe que hay promesas en su vida que tienen que cumplirse. Tú no me llamaste para quedarme en este laberinto o en este valle de sombra. Tú me llamaste para llegar a un palacio y reinar sobre mi pueblo. Ese fue mi llamado. Fue lo que estaba diciendo David. El aliento de David iba a ser el poder de la vara y el cayado de Jehová. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando le escribe a los Corintios, que su importante o lo que le importaba no era tanto en sí, aunque es importante que conocieran la palabra, porque la vara representa la palabra. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia que desea que también su fe fuera basada en la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conoció el poder de Dios, vio el poder de Dios. David conoció el poder de Dios y vio el poder de Dios. Por eso dijo: lo que me da aliento a mí de saber que por más lobos que vengan, es que Jehová tiene una vara, Él tiene el poder. Y es que Jehová tiene su cayado, Él tiene la autoridad, porque Él es el pastor. Termino con esta última parte ya. El salmista dice: mi copa rebosa. Si nos damos de cuenta, este salmo está dividido en tres partes. La primera parte habla de victoria. La segunda parte habla del espacio, habla de la caída, habla de las tinieblas. No porque David hubiese caído, sino porque dice que le es necesario caminar por ese valle de sombra de muerte. David está hablando de gloria, del momento habla de tinieblas. Pero ahora David dice: no me voy a quedar en ese espacio de tiniebla. El fin de la historia tiene que ser uno de gloria. Me atrevería a preguntarte cuál fue el fin de Jesucristo: la muerte o la vida. Pablo dice que cuando la iglesia le respondió que el fin de todo hombre es la muerte, Pablo le dice: ustedes están equivocados, porque el fin de la muerte no es la muerte. El fin de la iglesia es la vida, porque Cristo murió, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó y hoy vive. Y dijo que por cuanto vive, el hombre le está establecido a morir una sola vida, una sola forma, una sola vez. Pero después de esa muerte, levantarse. Porque el fin del todo no es la muerte, sino la vida. Y el fin de todo es Cristo. Ahora el salmista termina hablando cuando dice: mi copa rebosa. Este es el final de esto ya, mis hermanos. El salmista dice en el versículo 5, que está muy correlacionado con el 6: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. El salmista está diciendo que Dios, que el pastor ha de prepararle una mesa. Que ha de prepararle una mesa. ¿Y para qué es la mesa? La mesa es para sentarse a comer. Por tanto, el que está preparando la mesa también está preparando los alimentos. Y créame que ese pastor cocina muy bueno. Ese es el mejor cocinero que ha existido en toda la tierra. El que le da la idea a los hombres para cocinar. Y lo más lindo de todo es que este salmista dice que él, el pastor, es el que prepara la mesa. Ahora, ¿por qué Jehová es el Cristo de la gloria? ¿Por qué Jehová es
el buen pastor, el que dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ambas declaraciones apuntan a un solo ser. Y qué lindo es que el mismo Señor fue también el que le dijo a los apóstoles: yo me voy a prepararle moradas a ustedes, para que donde yo esté, ustedes puedan estar conmigo. En la morada de mi Padre, allí hay muchas moradas. Y si no fuera así, entonces yo no se los diría. Pero es así, porque Jesucristo habló verdad, siendo la verdad. Y no solamente eso, sino que Él dijo: ustedes se sentarán conmigo en mi mesa y comerán conmigo. El salmista está diciendo que Dios les prepararía una mesa. Dios les prepararía una mesa. David no había sido rey todavía. Históricamente hablando, lo que David está diciendo: yo sé que en Judá y en todo Israel tú prepararás una mesa. Oh, gloria a Dios, cuando yo entre en mi reinado. David estaba reconociendo que la promesa de su ungimiento se cumpliría, y que la unción en su vida no era en vano, que la unción en su vida era la que lo iba a llevar a la posición que él verdaderamente merecía, porque la unción en el llamado es la que te llevará al cumplimiento que Dios te ha prometido en tu vida. Y David dice: tú eres el que prepara todas las cosas para mí, pero a través de la unción yo soy el que las recibo. David está diciendo: Jehová está preparando una mesa para nosotros, iglesia. Yo no sé cuánto lo están creyendo, pero yo estoy seguro que esos utensilios están preparados. Yo estoy seguro que esas servilletas están preparadas. Yo estoy seguro que esos manjares están preparados, porque esa mesa está preparada. Y sabe que David dice: tú estás preparando una mesa delante de mí. ¿Sabe cuál fue aquella mesa? La misma mesa en la cual se sentó David a comer cuando mandó a buscar a Mefibosé. David mandó a buscar a Mefibosé, aquel necesitado. Y cuando llegó Mefibosé delante de la presencia del rey, David le dijo: no tengas temor, porque David fue pastor para Mefibosé. Y aunque Mefibosé se veía como un perro delante de David, David no veía a Mefibosé como un perro, lo veía como un príncipe. Le daba su posición. Y lo más lindo fue que David le dijo a Mefibosé: no tengas miedo, porque desde hoy en adelante tú te sentarás conmigo a mi mesa y comerás de la porción mía todos los días de tu vida. Aquella mesa que David estaba declarando, sin tenerla todavía, Jehová se la estaba preparando. Espiritualmente, cuando David habla de ungir su cabeza, es que David estaba diciendo que no somos cualquiera ovejas. Hemos sido ovejas escogidas y separadas para Él, porque el ungimiento era un acto de separación completo. Y las ovejas del Señor no se mezclan con el mundo. Las ovejas del Señor son únicas y exclusivas para Él. Por tanto, hoy es el día para que tú decidas si quieres ser oveja del Señor o si quieres ser lobo para tu enemigo. ¿Y cómo termina esto? Ciertamente, oiga, y hay algo interesante, que cuando David dice: mi copa está rebosando, esto no lo puedo dejar afuera. Y es que cuando los reyes se sentaban a las mesas, los sirvientes a la orden del rey eran los que les llenaban las copas a todos los invitados. Ningún invitado podía llenar su propia copa. Cada cual, cuando tenía su copa en la presencia del rey, aquella copa le era llenada una vez. Y cuando el invitado tomaba su copa,
si su presencia ante la presencia del rey no era muy buena aceptada, el rey esperaba que el invitado tomara su vino o su copa. Una vez que se acababa el vino de aquella copa, esto representaba la despedida de aquel invitado ante la presencia de aquel rey. Ahora, cuando David reconoce que Jehová es su pastor y que está sentado en la mesa que Jehová ha preparado, David está diciendo: me estoy dando de cuenta que mientras yo estoy en su presencia, mi copa no se está terminando. Por más que estoy bebiendo, no se está acabando el vino. Lo que quiere decir es que el rey le está dando una invitación eterna a David a permanecer para siempre en su presencia. La copa de David estaba rebosando, no había cómo terminarse, y mientras David más bebía y más bebía, el rey le echaba a la copa diciéndole: tú no te vas para ningún lado, tú te quedarás en mi presencia, porque tú eres mi oveja, tú eres mío. Y por eso David termina diciendo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque mientras esté en su presencia, toda su presencia me cubrirá. Mientras esté en su presencia, el bien está conmigo. Mientras esté en su presencia, la misericordia está conmigo. Pero mira cómo termina diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo cual quiere decir es que todo el territorio donde David estuviera se consideraba casa de Jehová, porque permanecería en la presencia de Jehová. Y aunque no había templo todavía, David dice: Jehová es mi templo, su presencia es mi templo, su presencia es mi casa. Mientras yo esté en su presencia, delante de su mesa, yo estaré en su presencia por largos días. Dios nunca te despedirá, porque una vez que Dios te acepta, lo que Dios tiene es que Él nunca te desprecia ni tampoco te despide. Históricamente, Saúl despidió a mucha gente. Saúl mató a mucha gente porque fue un pastor malo. Pero David, aún a los necesitados, los recibió en su mesa. A Mefibosé los recibió en su mesa y le suplió como pastor toda la necesidad. Y si David, el buen rey de Israel, pudo proveer, proteger, cuidar a Israel, cuánto más el Señor de señores, quien dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Iglesia, es tiempo de seguir reconociendo a Jehová como el pastor de los pastores. Y mientras lo tenga Él como pastor, tranquila, tranquila, mantente orando, mantente predicando como fuera y como pudiese, pero descansando en el Señor, porque todo ya está preparado. La mesa está preparada y las copas están rebosando. Permanezcamos en la presencia de Dios, reconociendo que Él es nuestro pastor. Dios te bendiga en este día. Voy a hacer una corta oración. Y si alguien está escuchando que anhela recibir la reconciliación del Padre para con su vida, hoy quiero orar para que pueda haber una reconciliación entre el Padre y tu vida, para que recibas esa restauración y para que recibas esa reconciliación de parte de Dios para tu vida. Hacemos una oración por todas las familias de Benecer, para que sigamos hacia adelante
y creyéndole al Señor. Dios les bendiga a todos y oremos. Padre, gracias te damos en este día. Gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor. En la cual te damos gracias, Dios mío, por cada oyente. En la cual te damos gracias por tu palabra que ha sido declarada, tu palabra que ha sido hablada en este día, Señor. Para la bendición y para la edificación del alma de cada uno de los oyentes, de cada uno de tus ovejas, Señor. Y aquellas que son tus ovejas, para fortalecerles, Dios mío, para fortalecerles, para animarles, Señor, a seguir creyendo y a seguir experimentando, Dios mío, Señor, tu amor, tu comunión y tu relación. Y aquellas personas que quizás no te sirven todavía, que hoy quieren convertirse en ovejas tuyas, te pedimos, Señor, que a través de la fe y a la distancia, que tú escribas el nombre de la vida, Dios mío, Señor. Cada uno de esos nombres de aquellos que te reconocen como el pastor de los pastores y como el rey de reyes y señor de señores. Aquellos que han confesado, Dios mío, que tú eres su rey y su señor. Sálvales, guárdales y protégeles. Le damos bienvenida a todos aquellos que te aceptan, Dios mío, Señor, a permanecer en tu presencia. Gracias por ellos. Dale fuerza, fortaléceles. Fortalece a tu pueblo, Dios mío, Señor, y cúbrelos a todos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Sabe que le amamos a todos y sigamos hacia adelante y hasta pronto. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana por este mismo medio. Dios les bendiga.